Hola, buenas. Yo soy Alejandro Rojas y les voy a platicar sobre el petróleo. El petróleo es un líquido oscuro y aceitoso. Se formó a partir de plantas y animales que se quedaron enterrados por miles de millones de años. Con presión y calor, esa materia se convirtió en una mezcla. El petróleo no se usa tal cual. Primero se refina. El paso más conocido es la destilación, calentando el crudo y separando sus partes según a qué temperatura hierven. Así salen gases, gasolinas, diésels y más. Bueno, ¿de qué está hecho? Esto está hecho principalmente de hidrocarburos que son carbono e hidrógeno. Pero hay que concentrarnos en tres grupos: los saturados, los insaturados y los aromáticos. Los saturados tienen enlaces simples que pueden ser cadenas o anillos. Ejemplos son metano, etano, octano y ciclohexano. Los insaturados tienen dobles o triples enlaces. En el crudo hay menos, pero existen. Ejemplos son propeno y acetileno. Y los aromáticos tienen anillos especiales, muy estables. Ejemplos son benceno, tolueno, xileno y etelbiceno. El crudo también trae impurezas como azufre, nitrógeno u oxígeno. Y esto afecta porque en la refinería se quitan o bajan porque corren equipos y son toxinas. ¿Por qué esto importa? Es porque muchas partes del petróleo son apolares, no tienen lados positivos ni negativos. No se disuelven en agua y pueden ser volátiles, que es decir, que se evaporan muy fácil. Por eso, si hay un derrame, el petróleo flota, forma una película y se dispersa rápido. Esto lo hace útil como combustible, pero también difícil de limpiar y llega al ambiente. Con esta base le paso la palabra a Gonzo, mi compañero, que les va a explicar por qué el agua y los hidrocarburos casi no se mezclan. La clave está en su fórmula y su polaridad. Gracias, Alejandro. Desde la perspectiva de la geometría molecular, las diferencias entre agua e hidrocarburos se explican por qué son sustancias inmiscibles. Conforme el video avance, voy a mostrar las diferencias del hidrocarburo y el agua. Características como la estructura de Lewis, la geometría molecular y el tipo de enlace que se genera. El agua es una molécula polar, con geometría angular de 104.5 y la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Esta polaridad lo confiere propiedades como alta tensión superficial, elevada constante dieléctrica y gran capacidad como disolvente universal. En contraste, los hidrocarburos del petróleo como metano, etano, octano o ciclohexano son moléculas apolares, con geometrías tetraédricas o cíclicas, y sus interacciones se reducen principalmente a fuerza de dispersión de London. Con esto podemos decir una regla muy práctica: lo semejante disuelve a lo semejante. El agua, que es polar, disuelve sustancias polares. Los hidrocarburos, que son apolares, se disuelven bien entre ellos, pero no en el agua. Por eso, cuando ocurre un derrame, el petróleo flota y forma una capa encima del agua. De ahí que el agua y el petróleo no se mezclen. La polaridad del agua impide la disolución de moléculas apolares. Además, esta diferencia en interacciones moleculares es clave para entender los métodos de separación aplicados en derrames. Con la información ya explicada entre la diferencia entre el agua y los hidrocarburos, vamos con nuestro siguiente compañero. Ahora Mauricio nos hablará de las propiedades fisioquímicas de los hidrocarburos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Garduño. Yo soy ingeniero químico experto en las propiedades físicas y químicas. Y quiero empezar por platicarles cómo las propiedades de una sustancia dependen de tres cosas: el tamaño de la molécula, su forma y el tipo de fuerzas que hay entre las moléculas. Primero, el tamaño. Si comparamos metano, etano, butano y octano, vemos que al crecer la cadena aumenta la superficie de contacto entre las moléculas. Y con eso aumentan las fuerzas de dispersión de London. Y el resultado es que sube el punto de ebullición. Por eso, metano y etano son gases a temperatura ambiente y el octano es un líquido. Segundo, la forma. Un anillo como el ciclohexano es estable y también es apolar, así que sigue sin mezclarse con el agua. Los aromáticos, como el benceno, tolueno, xileno
y estibilenceno tienen un anillo plano con una resonancia, lo que les da estabilidad. Sus puntos de ebullición suelen ser moderados a altos. Para su tamaño hay que ser relativos. Y a todos estos son líquidos a temperatura ambiente. Tercero, el tipo de fuerzas. En el agua hay puentes de hidrógeno que son muy fuertes y elevan mucho el punto de ebullición y su tensión superficial también. En los hidrocarburos predominan las fuerzas London, que son mucho más débiles. Por eso muchos hidrocarburos suelen ser volátiles y se evaporan con facilidad y su vapor puede esparcirse fácilmente. ¿Qué significa esto en un derrame? Como la densidad de muchos hidrocarburos es menor que la del agua, flotan y forman una película. Su volatilidad puede generar olores y vapores que afectan la salud. Su baja solubilidad dificulta que el agua se limpie sola. Además, muchos hidrocarburos no tienen carga y no se degradan rápido en condiciones naturales. Por eso el impacto puede durar semanas o meses según el caso. Con estos datos ya entendemos por qué un derrame es difícil de manejar. La mezcla flota, se expande, se evapora y no se disuelve. Pero bueno, para cerrar, mi compañera Jimena Ogarrio les explicará los impactos que causa y qué métodos hay para atender esto. Gracias, Mauricio. Ahora les voy a hablar del impacto ambiental y social del derrame de petróleo y sus posibles soluciones. El petróleo es un gran avance histórico porque permitió desarrollar combustibles y materiales que facilitan nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando ocurre un derrame en cuerpos de agua, las consecuencias son muy graves y toman mucho tiempo en quitar. El agua potable es un componente esencial de nuestra vida diaria y para que ésta sea potable debe ser inclora, indora, insípida, libre de contaminantes y de microorganismos. Para lograr esto debe pasar por un proceso de potabilización, donde pasa por captación, coagulación, sedimentación, filtración y desinfección. Un derrame de hidrocarburos altera todas estas propiedades del agua y la vuelve insegura para el consumo humano. En cuanto a toxicidad, los hidrocarburos presentes en el petróleo nos causan irritación, mareo o daños en órganos como es el hígado y en el sistema nervioso. Además, compuestos como el benceno están asociados con el cáncer. En el ambiente contaminan el suelo, el agua, la flora y la fauna y violan el derecho de la comunidad de agua potable y a un medio ambiente sano. Para enfrentar este problema existen métodos como las barreras de contención y skimmers que recogen el petróleo flotante. También está el uso de absorbentes y la biorremediación, donde las bacterias degradan a los hidrocarburos. Yo considero que la biorremediación es el mejor método porque es sostenible, no genera residuos tóxicos y ayuda a regenerar a los ecosistemas. Estudiar esta situación problema nos muestra que la química aporta soluciones, pero lo más importante es que las industrias actúen con responsabilidad y que cumplan con las normas ambientales. Hay que recordar que la química no solo se trata de fórmulas, sino hacer conciencia para usarla de manera ética y cuidar al planeta. Muchas gracias por su atención y ojalá hayan aprendido mucho.